pues quiero ir platicándoles un poquito de Ruth Loaesa, que va a estar con nosotros contándonos dos historias, Amor de Policarpio, de Alberto Forcada, y El hombre de la flor, de Mac Ludy. Va a estar contándonos estos cuentos. Y bueno, Ruth tiene dos carreras, una en el área de danza y otra en lengua y literatura hispanas. Una en el Instituto de Bellas Artes, de la Academia del Instituto de Bellas Artes, la Academia de Danza, y la otra de lengua y literatura de la UNAM. Ella cuenta con una gran trayectoria como moderadora de lecturas, tiene varios diplomados en estas áreas, incluso cuenta también con preparación para trabajar con personas con discapacidad. Ella ha formado parte de varios círculos de cuentacuentos y ha trabajado también como mediadora de lectura y varias instituciones como es la Biblioteca Pública del Planetario. Ahorita está encargada de la biblioteca de la Escuela Primaria Michoacán, y también forma parte del equipo de mediadores de lectura que están en la sala de lectura de la UNAM Centro Cultural Morelia. Ella participa muy activamente también en los lunes de cuentacuentos de la UNAM Centro Cultural Morelia, y nos da mucho gusto que el día de hoy esté presente en la Fiesta del Libro y la Rosa contándonos estas dos historias. Así que, pues, Ruth, te cedo la palabra y queremos escuchar esas dos grandes historias que nos vas a contar, a narrar esta tarde. Provecho también a los que estén disfrutando de esta función en sus casas. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de contigo en la distancia y en la distancia, y podríamos hasta cantarlo, pero estamos muy contentos de poder compartir estos dos cuentos. Yo les pregunto, ¿ustedes están enamorados? ¿Alguna vez han estado enamorados y recuerdan haber estado enamorados? Esta es una historia de amor, pero como todas las historias de amor, tienen sus complicaciones. ¿Ustedes sabían que a los murciélagos les gusta jugar? Claro que les gusta jugar, pero casi siempre juegan a que son mafiosos y se ponen sus gabardinas y salen a investigar. Pero a Policarpo no le gustaba jugar a ser mafioso. A él le gustaba jugar a ser apache. Se ponía una pluma en la cabeza, se pintaba sus franjas de colores en la cara y con una gran posición de jefe saludaba. Yo ser Policarpo. A él le encantaba salir a jugar a eso, como si estuviera alrededor de una gran fogata. ¡Jerónimo! Los otros murciélagos. Pero mire, se siente pájaro. Siempre se burlaban de él. A Policarpo no le interesaba. A él le encantaba jugar a ser apache y tener muchas tribus con quien luchar. Pero un día, llegando a la cueva donde vivían, los demás se le quedaron viendo raro. ¡Ahora tú! ¿Dónde dejaste la pluma? ¡Ah! Policarpo empezó a buscar y efectivamente se le había caído su pluma. Y un apache sin pluma no es apache. Así que tenía que salir a buscar otra pluma. Antes de que pudiera amanecer y que el sol estuviera en su apogeo, había que darse prisa. Salió a buscar en los árboles, en las plantas, pero no encontraba la pluma perfecta. Ay, hasta que de pronto en un árbol, en un nido, se fue acercando y vio, ay, ¿qué vio? La cosa más preciosa. Claro, unas hermosas plumas, pero que estaban en la cola, en la colita de una hermosa periquita. Policarpo se fue acercando y observó a la perica y
no le iba a poder arrancar una pluma de ningún lado. Si era preciosa. Policarpo quedó tun, 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 prendidamente enamorado. Ay, pero esa periquita se veía fina, seguramente sabía muchas cosas, seguramente era inteligente. Y un pobre murciélago con cara de apache, pues no la iba a impresionar. Así que lo que tenía que hacer era prepararse. Y buscó a quien pudiera ayudarlo. ¿Y quién es el animal más inteligente de ahí del bosque? ¿Quién, díganme ustedes? Claro, el búho. Fue a preguntarle al señor búho cómo podía hacer para conquistar el corazón de esa periquita, que además, averiguando, supo que se llamaba Rigoberta. Y pues el búho le dijo, mira, pues así sin saber nada de nada no te puedes presentar, tienes que ponerte a estudiar. Y empezó a estudiar con el señor búho. Le enseñó las estrellas, cómo leer el cielo, bueno, hasta el idioma de los insectos le enseñó. Policarpo todos los días se ponía a estudiar y repasaba sus lecciones para no quedar mal ante Rigoberta. Cuando se acercaba a ella un poco de lejecitos para observarla, escuchaba su voz, su sonido, su canto. ¡Ay, le encantaba! Así que cuando regresaba a su cueva se ponía a practicar para ver si podía hacer esa U francesa que a ella le salía. Y los demás murciélagos. ¡Mira nomás! Ya se cree perico. Policarpo no le importaban las burlas. Él tenía una meta y quería conquistar el corazón de Rigoberta. Seguía practicando, seguía estudiando y seguía viendo cómo conquistar su corazón. Ay, bueno, ya se veía él al lado de Rigoberta. Las noches, cuando ella estaba dormida, era cuando más se podía acercar sin ser visto. Oía respiración, sentía el aroma de sus plumas, sentía también las ganas de acercarse, pero sabía que hasta que no estuviera preparado, no podría hacerlo. Así que tomaba lecciones con el señor búho. Un día, después de tanto estudiar y de ya no jugar a ser apache, porque eso tuvo que dejarlo a un lado, pues ya era un murciélago serio, llegó a su cueva y estaba ahí atento a sus lecciones cuando uno de esos amigos, ya saben, no falta el amigo, bien buena onda, que llega y le dice, oye tú, ¿ya supites que se va a casar la Rigoberta? Policarpo soltó un aullido, un llanto, un grito, todo de desesperación y se fue a lo más hondo de la cueva. Ahí estuvo mucho tiempo, adolorido, afligido, porque no solamente era que Rigoberta se iba a casar, no, lo peor era con quién. A ver, ustedes díganme, ¿con quién creen que se iba a casar Rigoberta? ¿Eh? No, con ese, no. Con el búho, no, con el búho, no, eso sí era traición a la patria. Con el sapo, con ese verde gordinflón del estanque, con ese se iba a casar, nomás porque era verde. Ay, Policarpo estaba tan adolorido que por algunos días, tal vez semanas, no salió de la cueva. Hasta que un buen día decidió salir, visitar nuevamente al señor búho y continuar aprendiendo. Ahora la enseñanza tenía otras metas. Ahora aprendía para sí mismo. Y estaba ahí aleccionándose, repasando sus lecciones, cuando
Nuevamente, llegó otro de esos amigos, ya saben, entró a la cueva y, oye tú, hay una vampirita que conocemos, está bien preciosa, te la podemos presentar, era tú. Policarpo, suspirando, solo dijo, no, el amor es solo para valientes. Y desde ese día, Policarpo se dedicó a ser el murciélago más inteligente y sabio de toda la región. Y es así como el amor de Policarpo de Alberto Forcada fue presentado ante ustedes. ¡Ay! Pero tenemos más cuentos que contar. Estamos en tarde de cuentos, así que aún tenemos para contar. Voy con el segundo cuento. Oigan, en esta vida muchas veces vivimos así como que vamos de pasada, ¿no? Es decir, vamos viviendo, pero no sabemos a veces cómo vivimos, cómo somos. ¿Han oído la frase esa de te conozco como la palma de mi mano? Y a ver si yo les preguntara ahorita, ¿cuántas líneas tienen en sus manos? ¿Cómo es exactamente su mano? Ah, tramposos, de seguro la están viendo. A veces ni la palma de nuestra mano conocemos. Y entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos a alguien más? Pero bueno, a veces pensamos que nos conocemos y no nos damos cuenta de cómo vivimos, mucho menos de cómo viven los demás. Vamos caminando por las calles o por la vida sin observar cómo es nuestro alrededor. ¿Les ha pasado alguna vez que vamos por la calle y de repente decimos, mira, hay esa construcción nueva, eso no estaba, no, ¿verdad? ¿Pero qué había antes? Y nadie recuerda qué había antes en ese lugar, porque no observamos nuestro alrededor. Caminamos por caminar, y así la vida se nos va. Pues esta es la historia de un lugar, de una comunidad, donde la gente no era feliz. Y no es porque hubiera guerra o porque hubiera algún problema serio, peligroso. No, simplemente la gente no era feliz, ni se miraban al pasar, no se hablaban. Y cuando se hablaban era lo mínimo, lo indispensable, o con una mala cara. Sí, incluso a veces cuando se veían era así de... Pero fuera de ahí, no había comunicación real entre todas las personas que vivían en ese lugar, ni siquiera con el vecino de al lado, con el de arriba, bueno, a veces ni dentro de la propia casa. Era un lugar gris, en penumbra. ¿Alguna vez han entrado así a un lugar como cuando hay mucho humo y dicen, ay, ¿qué pasa? No se ve bien. Pues era tan gris todo ese lugar que hagan de cuenta que así se veía. Si uno lo observaba bien, parecía que las casas estaban a punto de derrumbarse. No había vegetación, una que otra hierba por ahí. Creo que, bueno, un árbol, pero hasta el árbol se veía gris. Las casas estaban con las cortinas rotas. Todo estaba feo. En las plazas, en las calles, no había niños jugando, como a veces nosotros vemos en las placitas o en los parques. Eso no pasaba. No había vecinas platicándose afuera. Había un silencio incómodo. En ese lugar tampoco había enamorados. Un día, un señor con una bufanda roja, con un sombrero y llevaba una flor por adorno y con una pequeña maleta en mano, llegó un día caminando por ese pueblo
entró este señor. Mientras caminaba, él observaba a las personas con sus rostros fríos, secos, como sin vida. Avanzaba y en las ventanas de las casas lo que veía eran cortinas viejas, rasgadas, grises. Las personas que se alcanzaban a ver por las ventanas se veían solas. Y cuando no estaban solas, cuando había alguien más, estaban peleando o incomunicados. El Señor seguía avanzando, observando esta forma de vida en esa comunidad. Y llegó de repente a una placita, no muy grande. Con lo que se topó fue con un letrero que decía, se vende. El letrero estaba frente a una casa muy pequeña, gris como todas las demás, vieja, no tenía ningún atractivo, pero el señor no necesitaba más, la compró. Al otro día de haberla comprado, comenzó a hacerle cambios. Primero, claro, quitó esas cortinas viejas, ya no ni servían, puso nuevas, empezó a arreglar el techo, las ventanas, las persianas, y pensó, le hace falta color, así que empezó a pintar el techo, la fachada, la puerta, y mientras trabajaba, la gente que pasaba por ahí, algunos ni cuenta se daban de lo que estaba haciendo, pero quienes se daban cuenta, pues se veían como, se quedaban viendo al señor y no entendían qué pasaba, para qué hacía eso, por qué lo hacía, qué señor tan raro, y seguían caminando. De repente algún niño curioso se quedaba observando y el señor trabajaba y trabajaba. Claro, también limpió su casa por dentro. La bardita que estaba ahí también para recibir, la pintó. Bueno, con decirles que el lechero cuando llegó a entregar la leche a una casa de al lado, ni la entregó por quedarse viendo al señor. Cómo se subía a la escalera, cómo clavaba, bajaba la escalera, pintaba. El lechero estaba muy extrañado, porque eso no se había visto en ese lugar. Y así, conforme pasaban los días y el Señor iba transformando esa casa, algún que otro niño se acercaba, se recargaba en la barda de la entrada y quedaba observando al Señor. Algún cambio se estaba dando en ese lugar. Muy poco se percibía, pero algo sucedía. El señor podó el césped y empezó a verse esa casa un poquito más iluminada, claro, diferente a las demás. El cielo empezó a como desvanecerse ese color gris y empezó a aparecer el color del cielo, un azul que poco a poco iba surgiendo. El señor no solamente arregló el césped, lo podó, decidió sembrar flores de distintos colores. ¿Qué colores les gustan a ustedes? ¿Rojas? Claro, unas flores rojas. Amarillas, sí, también amarillas. ¿Azules? Yo no he visto flores. ¿Hay flores azules? Bueno, ponemos flores azules. De los colores que ustedes quieran, había ahí en el césped. Y eran flores que no solamente servían para adornar la entrada de la casa, eran para obsequiarlas también. Cuando la gente pasaba, el Señor les decía, buenos días. Algunos se quedaban así como, hablar a mí, y volteaban buscando a ver a quién les hablaba. Y seguían su camino. Otros tímidamente contestaban, buenos días.
seguían su camino. Quien contestaba o aceptaba una flor de regalo, se transformaba. Pero no crean que el monstruo o algún espécimen raro, no, ni le salía baba por la boca. No. Era una transformación de color. Su ropa, su cabello, su piel, iban tomando color, dejaban de ser grises. Incluso en la fuente que estaba enfrente, porque, el señor algo que le encantaba mucho era, ¿saben por qué compró esa casa? Porque eso le encantaba, sí. Enfrente de la casa había una fuente pequeña, con su estatua, una figura en medio. Y en esa fuente, por las tardes, se acercaba algún joven o algún niño y suspiraban sus tristezas y sus silencios. Algo que también le gustó de la casa al señor es que cruzando la calle había una tiendita. Y pues eso es muy práctico. Ahí uno adquiere lo necesario. Del lado izquierdo, como a 2 casas, vivía un pintor. Claro, tenía su cara de frustrado, pero tenía cuadros interesantes. Y al señor le gustaba imaginar sus cuadros y los disfrutaba. Y del lado derecho había un edificio donde en el último piso vivía un astrónomo. ¿Ustedes saben lo que es un astrónomo? Claro, un científico, de esos que estudian las estrellas, los cuerpos celestes y muy interesante. Tenía un telescopio ahí en su departamento. Eso le encantaba al señor. Y cuando empezó él a regalar las flores, ya que la gente le contestara, buenos días, más niños se acercaban a su barda y hasta le pedían flores para la mamá o para la abuelita y se iban corriendo para regalarlas. El señor estaba contento. Y el cielo se iba iluminando más todavía. Ese gris de penumbras ya estaba despejando. Quedaban algunos renuentes todavía en el pueblo, pero ya íbamos más de la mitad de color. Claro, la gente empezó a transformarse, no solamente en el color de su persona, sino también en sus actitudes. Ya no tenían esa mirada fría, seca, ya no estaban mirando así a los demás, contestaban las buenas tardes, buenos días, buenas noches. En un tiempo, todo el pueblo era de colores. El cielo ya estaba completamente azul, se alcanzaban a ver las nubes y los niños podían jugar a adivinar las formas de las nubes. Por las noches, era de lo más rico, porque en las noches había adultos, personas que se sentaban en las escaleras de su entrada y los niños se sentaban ahí a sus pies y ellos contaban historias. También en la fuente que estaba frente a la casa, el muchacho o el niño que se acercaba o la señorita, ya no lo hacían para suspirar sus silencios y sus tristezas. Ahora lo hacían para jugar o para platicar sus amores. En la plaza de al lado, los niños jugaban fútbol o bote pateado o a los colores o lo que se les ocurriera. Había movimiento. Y ya más tardecito, salían las parejas a pasear por las calles empedradas, iluminadas. Se respiraba rico y se tomaban de la mano y se disfrutaban. El astrónomo le enseñaba con su telescopio a quien quisiera subir a su departamento, les enseñaba cómo utilizarlo y cómo poder ver las estrellas. El pintor, nada más le faltaba ya poner galería, porque lo que hizo fue, en la calle, algunos días, sacaba sus cuadros para exhibirlos y la gente podía observarlos, verlos, disfrutarlos. Bueno, aquello ya era un lugar feliz. El Señor se daba cuenta de cómo aquello se estaba transformando
cómo la gente se estaba iluminando, cómo se estaban comunicando. La armonía había llegado. Y en las casas la gente, pues ya sabemos, de repente algún malentendido, pero ya no vivían en tristeza, ya no vivían en soledad. También se había transformado su forma de vivir. Un día, el Señor, después de observar todo aquello y de escuchar cómo no solamente la gente se reconocía, sino también se nombraba. Chonita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ay, doña Juanita, pues aquí barriendo, limpiando un poquito. Y así uno a otro se nombraban, ya se reconocían. El Señor estaba contento por eso. En su jardín quedaban todavía algunas flores. Su puerta estaba alumbrada. Y así, con las flores a un lado, con la luz acompañándolo, se puso su bufanda roja, se puso su sombrero con una flor por adorno, tomó su pequeña mochila y salió de ese lugar, sabiendo que la armonía ahora era lo que reinaba allí. Caminó, caminó, caminó. Por varios días caminó este señor. Conoció lugares, visitó amigos antiguos y de repente, después de algún tiempo, llegó a una ciudad gris, en penumbra. Se iba acercando y si uno la observaba, podía ver las casas y parecía que estaban por derrumbarse. Las personas tenían sus rostros fríos, secos, dejaban la vida pasar, la vivían por vivir. El Señor caminó por esas calles, encontró un letrero de se vende, compró la casa y la iluminó y la pintó. Y las personas empezaron a recibir flores y aquello se empezó a transformar. Y así es como el Señor de la Flor recorría su vida, iluminando, compartiendo, transformando, de la misma manera que nosotros lo podemos hacer. Cada quien, desde su rincón, desde su lugar, podemos compartir, podemos ofrecer, podemos vivir de muchas maneras, que ofrezcamos colores, que ofrezcamos una sonrisa. Y este fue el cuento de El hombre de la flor, de Mark Ludwig. Este cuento no tiene palabras, son solo imágenes. Yo les invito a que ustedes lo lean y después descubran todas las historias que están en este libro. Yo solo conté una parte, yo solo conté algunas historias, pero ustedes seguramente encontrarán en este libro muchas otras historias que podrán compartir con los demás. Seguramente hallarán rostros nuevos, hallarán personajes distintos y seguramente ustedes enriquecerán su historia, mi historia y nuestra historia con otras palabras nuevas. Yo les agradezco mucho, espero poderlos ver pronto, espero que podamos abrazarnos, compartir flores, abrazos, besos y palabras, muchas palabras. Yo agradezco mucho la invitación del Centro Cultural UNAM para estar con ustedes aquí en Morelia. Sabemos que pronto nos veremos, tanto en la sala de lectura como en los lunes de Cuentacuentos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Moni, te agradecemos. Muchas gracias, Ruth. Agradecemos esta última historia. Realmente es una invitación a creer en la esperanza de que todo
puede cambiar. Es necesario algo de ilusión, de amor. La vida sin duda es maravillosa y hay que inventarla, disfrutarla. Yo también hago una invitación a los niños y a los papás que nos están siguiendo a través del Facebook de la UNAM, del Centro Cultural, del Facebook de la UDIR, de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Sociales y Culturales, para que acerquen a los niños a los libros. Sabemos que son tiempos complicados, pero sin duda hay libros, historias que pueden sembrar esperanza en los niños, esperanza en nosotros mismos. Solamente hay que descubrirlos. Agradecemos también la invitación de la UDIR para sumarnos como todos los años a este gran evento de la lectura de los libros. Te agradecemos nuevamente a ti, Ruth, y pues bueno, les deseamos una buena tarde y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales con las siguientes actividades a lo largo de la tarde. Gracias y muy buenas tardes a todos. Nos vemos.